Ok, pues hola a todos, bienvenidos a esta videoconferencia de donde hablaremos sobre el tema de los derechos humanos, que pues será impartida por nuestro equipo, el equipo 5 sobre de la carrera de Contaduría Pública y Administración, primer semestre. Estamos que está integrado por Idalia Aparicio Cruz, Dani Misael Herrera García, Yesleni Ramírez López, y también tenemos de invitadas a Karen Michelle Reyes Avila de la carrera de Contaduría Pública y Administración, al igual que la compañera Esmeralda Santiago de la carrera de Administración Pública. Bueno, como se puede mostrar en la pantalla de la videoconferencia, tenemos como un propósito de elaborar una lluvia de ideas que se centra en el tema de los derechos humanos, donde vamos a explicar ampliamente de cómo se ayuda en nuestra vida, cómo, cómo tener un ejemplo más claro de este tema. Así que pues empecemos con esto, que con algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué son los derechos humanos? Son un conjunto de prerrogativas inherentes que goza de toda persona, sin importar qué raza sea, eh, su nacionalidad, religión, alguna creencia en específico que tenga. Todos gozamos los mismos derechos que están eh, que sin importar cómo seamos, todos podemos decidir ser libres. Los derechos se dividen en tres generaciones. La primera generación son civiles y políticos. Esto quiere decir que se centra en la libertad y la participación de la vida política, así protegiendo al individuo de los accesos del Estado. Algún ejemplo puede ser el derecho a la vida, libertad de expresión, libertad de la religión. La segunda generación es económico, social y cultural. Estos derechos están relacionados con la igualdad y la equidad. Puede ser como el derecho a la salud, a un trabajo digno, el derecho a un salario digno. Y la tercera generación son colectivos. Estos derechos se centran en la justicia colectiva y al bienestar común, lo que puede ser el derecho a un ambiente sano y el derecho al desarrollo. Proseguía Idalia. Bien, asimismo, los derechos también tienen características que deben tomar, como por ejemplo, que son universales, pues es decir, a todas las personas sin importar qué, también son indivisibles, pues es decir, que no se pueden escoger y son progresivos, es decir, que se van ampliando, como por ejemplo el derecho al Internet, ya que se discute como segunda generación. También es importante saber diferenciarlos de las garantías individuales, pues ya que esto solo se aplica a mexicanos. En cambio, pues a los derechos humanos se aplican todas las personas que se encuentran en territorio mexicano, incluidos migrantes y turistas. Muy bien, gracias. Michelle y Esmeralda, ¿podría darnos alguna opinión sobre este apartado, sobre el punto de vista de sus carreras? Ok, bueno, desde mi perspectiva y de lo que he llevado de la materia de derecho, bueno, para mí son los derechos, son las normas que reconocen y protegen la dignidad de todas las personas, de todos los seres vivos, sin importar de qué raza sean, su cultura. em,
también son cómo se rigen los individuos en la sociedad, cómo se relacionan entre sí y al igual que cómo se relacionan con el Estado y pues el Estado y las obligaciones que tiene el Estado hacia ellos. E igual las personas no pueden vulnerar entre ellas sus derechos. Ellos mismos deben respetar sus derechos y deben hacer valer que respeten sus derechos de ellos. Ni el Estado, ni el gobierno, ni las demás personas pueden vulnerar los derechos de las personas. Como bien sabemos, pues hay distintos derechos que tenemos. Por ejemplo, tenemos derechos a la vivienda, derecho a la educación, derecho al alimento, derechos a la salud, entre muchos derechos más que tenemos como mexicanos. Estos derechos pues se dan simplemente por nacer ya en el país. Pero como bien sabemos, pues así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y como, o sea, tenemos que obligaciones como por ejemplo de servir al país, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades en las que pues se tiene que prestar un servicio obteniendo, digamos, la mayoría de edad, que son los 18 años. Entonces, para mí estos son los derechos. Entonces, como nosotros debemos hacer como respetar los derechos que tenemos y hacerlos valer. Bueno, esa sería una opinión de mi parte. Muy bien, muchas gracias. Ahorita vamos a tener la opinión de nuestra compañera Esmeralda. Hola, bueno, relacionado a que son los derechos humanos, bueno, de manera general puedo recalcar que los derechos humanos son como un paraguas que nos protege y nos permite vivir con dignidad y respeto, sin importar las circunstancias. Podría yo dar un ejemplo, por ejemplo, hablamos sobre un niño o una niña que vive, pues, por ejemplo, aquí en Chalcatongo, si decide estudiar y querer aprender y aprender a leer y escribir, pues, y sus padres no tienen como dinero, pues, para mandarlo a la escuela, puede ser que en este caso, pues, se distinga lo que es sus derechos a la educación, ¿no? Y ya si hablamos sobre mis materias, sobre los derechos, es de suma importancia, no solamente porque se mencione en las leyes. Eh, bueno, desde la perspectiva de la licenciatura en administración, los derechos humanos son como la base fundamental para una gestión empresarial ética y sostenible. No solo porque las empresas no operan en un vacío, sino en una sociedad donde violarlos puede llevar a una crisis de reputación o legal. Por ejemplo, hay unas materias relacionadas a la responsabilidad social empresarial. Aprendemos que los derechos de la primera generación, como la igualdad y la no discriminación, deben integrarse en las políticas de contratación. Imaginen una empresa que discrimina por género al contratar gentes, no solo viola el artículo primero constitucional, sino que pierde el talento y enfrenta las demandas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un caso real de 2025 es de una cadena de supermercados en Ciudad de México que fue sancionada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por no pagar salarios iguales a hombres y mujeres, lo que demuestra cómo los derechos interdependientes afectan. Sin igualdad se viola el derecho al trabajo digno. Además, en la administración usamos frameworks
internacionales como los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, que obliga a las compañías a realizar debida diligencia para evitar violaciones en su cadena de suministro. Por instancia, si una fábrica textil en Puebla usa trabajo infantil, es violación de segunda generación. La, la empresa matriz puede enfrentar boicots globales como el paso a una marca internacional en 2025 con proveedores mexicanos. Pues ese sería como mi comentario, mi opinión. Ok, muchas gracias. Pues pasemos al segundo punto, que es por qué es importante conocerlos y respetarlos en México. Eh, esta vez nos dará su opinión el compañero Dandy. Bueno, pues yo voy a explicar detalladamente por qué es crucial conocer y respetar los derechos humanos en México. Pues históricamente, México ha evolucionado desde las garantías individuales de la Constitución de 1917 hasta la reforma más actual que fue de 2011, que incorporó los derechos humanos como una norma suprema. El artículo primero constitucional establece textualmente que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Queda prohibida toda discriminación. Eso significa que México o el Estado tiene que alinear sus leyes con más de 100 tratados ratificados para que se lleve un buen respeto hacia nuestros derechos humanos. También voy a hablar del principio por persona, que es clave porque siempre se aplica la norma que más beneficia a la persona, lo que hace que conocerlo sea algo empoderado para poder exigir justicia. Y también explicaré sobre las 4 obligaciones del Estado mexicano que tiene que cumplir para hacer valer nuestros derechos. El Estado no debe violarlos directamente como en un caso de tortura policial. También el Estado tiene que evitar que terceros, en este caso empresas particulares, violen nuestros derechos, como por ejemplo que el Estado tiene que regular la discriminación laboral. También el Estado tiene que crear mecanismos como leyes, presupuestos e instituciones para hacerlos efectivos, como fue creada la CNDH, que fue creada en 1990. Asimismo, el Estado tiene que encargarse de educar a la población mediante campañas y educación en escuelas para que todos conozcamos y tengamos el buen saber de cómo llevar a cabo o cómo usar nuestros derechos humanos. Muy bien, muchas gracias. Al igual, compañera Michelle, Esmeralda, ¿nos podrían dar alguna opinión al respecto a este punto, por favor? Sí, bueno, para mí es importante pues los derechos humanos en México, pues ya que estos pues garantizan la dignidad, la vida digna de las personas, fomentan a la sociedad pues una más sana y justa y pues democrática. También se promueve, no, ayuda a no promover como el poder, porque ya muchas veces existe pues el abuso de poder por personas que pues se sienten inferiores a otras. También aseguran pues las condiciones de vida dignas, y pues empoderan a las personas como para poder defenderse ante algún caso o ante un falta como de vulnerabilidad a los derechos humanos. También es como para construir pues un entorno social mejor para las personas, incluso para las demás generaciones que vienen. También, como conocemos, pues existen muchas entidades que pues protegen estos derechos, por ejemplo, la ONU. Es una organización pues mundial de las Naciones Unidas, que esta organización pues protege como que los derechos pues de los países, ¿no? O checan cómo van, cómo se van cuidando pues estos derechos. Esta organización pues como sabemos pues está en cada país está un representante
para que pues se puedan haber, digamos, por ejemplo, un ejemplo que podría ser que cuando surge algún problema entre países o así, o entre personas, pues la ONU es la que entra ahí para defender pues y obligar a las personas como a proteger los derechos de su país. También, pues, como lo conocíamos, la CNDH, pues, era una entidad que también protegía, pues, los derechos de las personas, pues, mediante, digamos, si sufrían algún abuso, así podrían ir a presentar su queja, o ya sea, pues, por medio, electrónico, pues, presentaban la queja que para poder, como que la CNDH protegiera sus derechos y no fueran vulnerados tan fácilmente. Muchas gracias, compañera. ¿Podríamos saber tu opinión, Esmeralda? Sí, bueno, respecto a lo que comentan, pues en México conocer y respetar los derechos humanos es vital para la administración, porque nuestro país es firmante de tratados como el TLCA, que incluye capítulos laborales para evitar violaciones. Desde mi carrera, promovemos el respeto mediante estrategias de compliance. Por ejemplo, en 2025 la STPS reportó 20,000 quejas por discriminación en empresas y como administradores debemos implementar políticas antidiscriminación para cumplir con el principio pro persona. Un caso detallado es de una fábrica automotriz en Guanajuato que por la CNDH en 2024, por no proteger derechos sindicales, la empresa perdió contratos internacionales porque no garantizó libertad de asociación. Muchas gracias. Este, Pasaremos al punto 3 de cuáles son las tres principales problemas o limitaciones de los derechos humanos, ya que esto pues nos los va a explicar nuestra compañera Idalia. La realidad muestra violencia sistemática. Desglosemos los problemas que impunidad, en 95 al 98 es delito, quedan sin castigo. En el CEPE y el INEGI 2025, limitando el acceso a la justicia. El artículo 17 constitucional, que es lo que habla de ello. Desapariciones forzadas. Más de 123.000 personas desaparecidas, que es lo que registró el Registro Nacional de Personas desaparecidas en noviembre de 2025 en Ayotzinapa. En el 2014, aún en resolución plena, feminicidios es el promedio de 10 al 11, de 10 a 11 al día por la FENSP del 2025, violando derecho a la vida y no discriminación hacia la alerta de violencia de género. La violencia contra los periodistas en México es el país más peligroso de América Latina. 15 asesinatos en 2025, título de género que es lo que habla de limitando la libertad de expresión. La tortura. Esto ocurre un 70% de detenciones en Amnistía Internacional en 2025 hacia la Ley General contra la Tortura en el 2017. La pobreza y la desigualdad, el 42% en la pobreza, que es la general del 2024 y 2020 registrado, violando derechos económicos, sociales, indígenas, inmigrantes sufren discriminación sistemática. Las limitaciones institucionales, la CNDH emite recomendaciones no vinculadas, la lectura 3.5 a la ley y la corrección en fiscalías de la ejecución.
Históricamente, desde la Guerra de Suiza en 1960 a 1980, México ha tenido limitaciones y en 2025 la Corte IDH condenó al país en 5 casos nuevos por impunidad. Reflexionando, estas limitaciones son interdependientes. La pobreza agrava la violencia y la impunidad perpetúa el ciclo. Gracias. Igual, compañeras Esmeralda, Michelle, ¿podrían compartir algo de su opinión? Bueno, para mí las primeras, los principales problemas y problemáticas o las limitaciones de los derechos humanos en el país, pues primero, pues son la violencia y pues la inseguridad. Como bien sabemos, México es un país con mucha inseguridad, con mucha violencia. Bueno, en la violencia, digamos, pues afecta a múltiples derechos. Por ejemplo, pues a muchas personas pues se les priva del derecho de la vida o la seguridad social. Como sabemos, pues en el país actualmente pues hay mucha inseguridad. Por ejemplo, son los casos que son más comunes, que son los feminicidios. Pues ahí pues están quitándole a las mujeres, digamos, el derecho a la vida y derecho a su seguridad, ya que pues no están tranquilas de salir a la calle, em, para poder hacerse sus actividades cotidianas, ya que pues les da miedo que algún día pues no lleguen a regresar a casa, etcétera, ¿no? También pues a veces existe mucha falta de justicia en los trabajos que vulneran pues los derechos, ya que pues a veces hay personas que por tener algún como digamos, cargo más alto, pues hacen de menos a las demás personas, entonces no respetan sus derechos. Y pues como hay personas que también al no saber qué derechos tienen, pues no hacen que respeten sus derechos. También, pues eh, también como sabemos existen faltas de derechos para los periodistas, por ejemplo, cuando pues ellos intentan dar a conocer algún problema social que esté pasando el país o la inseguridad del país, pues los llegan a como a enfrentar, ellos corren riesgos. Amenazas o a veces pues los privan de la libertad o pues de la vida, que es un derecho fundamental para nosotros como mexicanos. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Compañera Esmeralda. Bueno, en México un problema mayor para la administración es la discriminación laboral. Se sabe que en el CONAPRED menciona que hay más de 15 millones de quejas anuales, limitando la igualdad. Es decir, pues estas empresas maquiladoras en el norte violan trabajo digno con jornadas excesivas, como en el caso de una planta en Tijuana en 2025 por explotación migrante. La limitación, como las leyes existen, pero la corrupción permite la impunidad. Los administradores debemos combatir con auditorías internas, pero si no, perdemos productividad. Otro ejemplo es la contaminación industrial, donde viola el medio ambiente sano, como en el río Santiago, Jalisco, en 2025, donde empresas se enfrentan demandas colectivas. Esto hace que reflexionemos, donde nos damos cuenta que esto afecta al desarrollo y pues no hay una inversión extranjera estable por cuestiones de las problemáticas ya mencionadas. Muchas gracias. Pues para la contaduría, la pobreza viola los derechos económicos. Según el Coneval del 2025, muestra más de
50 millones en extrema pobreza y como auditores vemos desvíos fiscales que agravan este tema. El problema es la corrupción, con 500 billones de pesos perdidos actualmente en la transparencia internacional, limitando garantía de los derechos. Algún caso puede ser el de Pemex en el 2025 por contratos irregulares que violó derechos a la información con impunidad alta. Las limitaciones del CNDH no obliga a cambios fiscales, reflexionando la interdependencia es clara, la pobreza genera violencia. Como contadores podemos auditar para aumentar la transparencia promoviendo las reformas audaces del 2025. Eh, pasaremos al último punto de nuestra conferencia del por qué un estudiante universitario necesita conocer y respetar eh, y promover los derechos humanos. Eh, explicaré detalladamente por qué nosotros como estudiantes universitarios debemos conocer, respetar y promover los derechos humanos. Somos el futuro, conocemos como víctimas empoderadas lo que sirve para defendernos de algún acoso, evitar alguna violencia por jerarquía, es decir, que no tengamos miedo para poder afrontar algunos problemas que se puede ver en algún futuro trabajo, en la universidad, en nuestra vida. Es decir, que no tengamos alguna ética mala y que nos convierte como promotores activos. Compañero Dandy. Bueno, pues por ejemplo, en mi carrera, si un contador que no conoce o se forma sin conocer los derechos, pues es más propenso a ocultar fraudes, violando la información financiera. Y al igual que mi carrera está centrada igual en formar administradores, al ignorar estos derechos podemos permitir el acoso en el ambiente laboral, lo que no sería una buena administración en nuestra empresa. Reflexionando, promover, reconocer y darlos a conocer entre distintas carreras es una obligación ética porque somos agentes del cambio, ya que haciendo saber estos derechos podemos crear o podemos mejorar un poco el término de la ignorancia que hay en México, ¿no? Muchas gracias. Compañeras, ¿nos podrían compartir su opinión? Bueno, 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 ¿quién habla? La compañera Esmeralda. Ok. Bueno, como estudiante de la licenciatura en administración, pues necesitamos conocer y para poder diseñar empresas éticas, y ya que si ignoramos este tipo de problemas, en México, por ejemplo, en Simulación Clase 2025 creamos política antiacoso basado en CNDH, promoviendo igualdad, respetarlos evita demandas, promoverlos vía voluntariados, la ONU Jóvenes. eh, Podemos decir que los universitarios rompemos ciclos y promovemos el entusiasmo para poder liderar y pues haya cambios sostenibles. Muchas gracias. Compañera Michelle. ok. Bueno, para mí, en la carrera de contabilidad,
pues es muy importante que conozcamos los derechos, ya que pues nos tenemos que hacer valer ya para cualquier problema o adversidad. También pues como nosotros, bueno, como contadores tenemos que tener una responsabilidad profesional, ya que pues debemos actuar con integridad y pues respetar los derechos humanos. También debemos cumplir con las leyes y las regulaciones. Bueno, como sabemos, los contadores pues deben cumplir con muchas leyes y regulaciones que protegen estos derechos, o como la Ley Federal del Trabajo, también es de la Seguridad Social y entre otras más, ya que pues debemos actuar con ética para ya como sabemos, pues manejamos, pues se maneja en ciertas cantidades de dinero, entonces pues se debe actuar de manera con ética y profesionalmente para pues que estas actividades económicas pues no se vean como que vulneradas, o digamos o pueden haber como desvíos de fondos. También pues es por reputación, ya que pues como sabemos un contador debe respetar pues los derechos humanos ante todo por reputación y pues ante la reputación de la empresa, ya que pues como sabemos las empresas pues deben ser éticas. Entonces deben proteger pues los derechos de las personas, y también tenemos, por ejemplo, ellos tienen como el derecho de que su información financiera pues esté asegurada. Los contadores no pueden estar divulgando la información de la empresa a otras empresas, ya que como sabemos pues deben estar como que protegidas. Entonces si digamos tú como contador pues vas a hacer un análisis a un estado financiero de una empresa que, digamos, no está pasando una buena racha, pues tienes como la obligación de que sus derechos de la empresa de no divulgar la información ante otras empresas, como lo había mencionado. También es para como mejorar la calidad del trabajo, ya que al respetar pues los derechos humanos, pues los contadores mejoran como su calidad o su formación ética. Y pues también ayudan como, no, como una contribución pues a la sociedad, pues ya como sabemos, pues los contadores pues pueden contribuir a la sociedad promoviendo pues derechos humanos y apoyando a las comunidades vulnerables, o apoyando a resguardar información de las empresas. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, compañera. Bueno, bien, ahora que hemos completado con nuestra torta de lluvia de ideas, vamos a hacer una reflexión amplia y detallada sobre lo que hemos construido juntos. Primero, miremos el diagrama completo. En el centro, los derechos humanos como el núcleo hiriente a toda persona. Y en los cuatro pétalos hemos llamado ideas ricas y conectas. En el primer punto, definimos los derechos humanos como prerrogativas y in, inherentes que evolucionan en 3 generaciones con características como ser progresivos, inalienables. Reflexionando, esto nos recuerda que no son estáticos. Reflexionando sobre nuestros aportes de Michelle y Esmeralda, que agregaron como en administración y contaduría, estos derechos evitan riesgos éticos como en auditorías, en la SG, donde una violación laboral puede derrumbar una empresa. Esto nos hace pensar que conocerlos no solo es teórico, sino una herramienta para la práctica en un México más justo. Compañera Idalia, ¿nos podría compartir su opinión? Pues bueno, como pues siguiendo con el punto 2, pues resaltamos del por qué es vital conocer y respetar estos derechos de México. Pues desde la reforma de 2011 que elevó el Tratado internacionales del rango constitucional hasta las 4 obligaciones
del Estado, pues que son respetar, proteger, garantizar y promover. Reflexionando acerca de esto, grupalmente, pues los invitados se enriquecieron con ejemplos de Esmeralda, que habló de las políticas empresariales, antidiscriminación, y pues la aportación de Michelle, que habla de la transparencia fiscal. Pues esto conecta todo sin respeto a lo cotidiano como en nuestras carreras. En el punto número 3 profundizamos en los problemas y ligaciones como la impunidad del 95% según la INEGI 2025 y también las desapariciones, feminicidios y pobreza extrema, que es el 42% de la población. Estas limitaciones son sistemáticas como la vinculatoriedad de recomendaciones de la CNDH y en 2025 persisten casos como violencia contra periodistas. Reflexionando, Mariana y Esmeralda aportaron desde sus campos la discriminación laboral en maquinarias y corrupción fiscales que desvían fondos para derechos sociales. Esto nos obliga a reconocer que aunque el marco jurídico es avanzado, la realidad demanda una acción urgente. Es un llamado en el cual nosotros no podemos ser indiferentes y debemos tomar acciones sobre ello. Muy bien, compañero Dandy, su punto de vista, opinión. Bueno, pues en el punto 4 concluimos que como estudiantes universitarios debemos conocer, respetar y promover estos derechos porque somos el puente entre la teoría y la práctica. Pues somos potenciales víctimas de acoso pues en nuestra universidad. También somos violadores inadvertidos en malas prácticas profesionales y pues también podemos ser promotores mediante denuncias o campañas dentro de nuestra universidad. Un ejemplo puede ser como los estudiantes de la UNAM ganaron amparos y brigadas universitarias contra migrantes usando la promoción del derecho. Gracias. Compañera Esmeralda. Sí, reflexionando desde pues de la carrera, promover derechos humanos nos hace líderes éticos. Eh, Dada la información como en el año 2025, hay empresas como Bimbo, que es una empresa muy relevante y que implementan estas políticas como la ESG para combatir limitaciones como discriminación. Pero como estudiantes podemos empezar en campus con talleres inclusivos. Muchas gracias. Compañera Michelle, ¿qué podría aportarnos? Bueno, como estudiantes, pues tenemos, podemos promover, los derechos, empezando por, las carreras. Por ejemplo, también cuando vamos a hacer, prácticas, debemos, conocer, los derechos. Es muy importante que los conozcamos, ya que, pues, hay personas que abusan de poder, entonces pueden como que, como que vulnerar los derechos, por eso es muy importante que los conozcamos. Para promover los derechos, pues se pueden hacer campañas. Como universitarios, pues podríamos hacer diferentes campañas para que las personas puedan conocer ampliamente más los derechos, ya que hay muchas personas que pues no logran conocer tantos derechos o no están como con conocimiento de los derechos que tienen. También pues podemos ayudar o digamos en la carrera, los contadores pues pueden realizar pues auditorías sociales, para evaluar el cumplimiento de los derechos humanos en las empresas. Entonces, cómo está en la empresa o cómo es que los derechos pues llegan a afectar a veces por alguna mala situación. Eso sería toda mi opinión.
Muchas gracias, compañera Michelle. Bueno, en contaduría, conocerlos, conocer nuestros derechos, evita complicidad en fraudes, no tener mala ética para nuestra empresa en que lleguemos a trabajar. Este, reflexionamos sobre estos temas, las obligaciones del Estado no obliga al auditar éticamente y como universitarios promovemos vías denuncias para la CNDH. En conclusión, los derechos humanos son el pilar de una sociedad digna, universales e interdependientes, pero en México enfrentan limitaciones graves que requieren nuestro compromiso, poder dar un giro a esto, no generar no ser éticamente ni moralmente hacer algo malo para afectar a nuestra sociedad. Bueno, como equipo 5, más nuestras invitadas, Michelle Reyes y Esmeralda Santiago, gracias por su participación en esta reunión. Eh, Quiero agradecerles por prestarnos un poco de su tiempo y poder ayudarnos con nuestro trabajo. Pues muchas gracias. Sería todo por esta videoconferencia y les agradezco.